Los 10 principios de la economía. Economía. La palabra economía proviene del griego oikonomos, que significa el que administra un hogar. Al principio, este origen podría parecer peculiar, pero el hecho, los hogares y la economía del país tienen mucho en común. En un hogar se deben tomar muchas decisiones. Esto lo que indica es que los principios de la economía se aplican por igual en todos los contextos, desde un hogar, que es el seno de una familia, que puede ser la más pequeña, integrada por el papá, por la mamá y un hijo, hasta el gobierno más grande del mundo, como el de los Estados Unidos, aplican de la misma manera los principios de la economía. En los hogares se toman decisiones, cómo se maneja el presupuesto, cómo se va a distribuir para que cubrir todos los servicios que se demandan, para comprar los alimentos. Igual sucede con un gobierno. Tiene que pensar cómo se administran los recursos del país para tratar de darle bienestar a toda la población. Escasez. La administración de los recursos de la sociedad es importante porque los recursos son escasos. Escasez significa que la sociedad tiene recursos limitados y por lo tanto no puede reproducir todos los bienes y servicios que las personas desearían tener. De la misma manera que un miembro del hogar no puede tener todo lo que quiere, la sociedad no puede proporcionar a todos sus miembros el máximo nivel de vida al que cada uno aspira. ¿Por qué? Porque los recursos son escasos. Entonces nos vamos a enfrentar en economía al problema de la escasez. Y esta escasez que está aquí, esa es la razón de ser de la economía. Esa definitivamente, esa escasez, que estos recursos que están señalándose aquí son limitados. Y cuando hablamos de recursos nos estamos refiriendo a 3. Tierra, trabajo y capital. A estos 3 se les llama recursos productivos. Esto se llama recursos productivos y como vemos son limitados. La Tierra es el planeta donde vivimos, que nos proporciona una serie de recursos, tanto los que están encima como dentro de la Tierra: agua, minerales, aire, bosques. Todos están a la disposición de la humanidad, pero tienen una desventaja y es que esos recursos son limitados. Por lo tanto, hay que saber cuidarlos. ¿Para qué sirven los recursos? Pues los recursos tienen un fin y ese fin está orientado a satisfacer necesidades. Los seres humanos tenemos necesidades. Para satisfacer las necesidades, aquí lo dice bien clarito también, vamos a ponerlo en otro círculo para que queden marcados. Para satisfacer las necesidades, los seres humanos necesitamos bienes y servicios. Estos bienes y servicios sirven para satisfacer las necesidades. Y estos bienes y servicios salen de una combinación de los recursos productivos, tierra, trabajo y capital. Y estos recursos productivos son a su vez escasos. Y esa escasez es donde está cimentada la ciencia económica. Ahí, esa escasez va a ser
la que le va a dar origen a la economía. Economía es el estudio de cómo la sociedad administra sus recursos escasos. Un concepto corto, pero profundo. En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un dictador omnipotente, sino que se distribuyen por medio de las elecciones combinadas de millones de hogares y empresas. ¿Qué nos dice aquí? Que la economía es la que nos enseña a administrar los recursos, que de paso estos recursos son escasos, y que es en la sociedad, a través de la interacción de los hogares que consumen y de las empresas que producen, donde se asignan de la mejor manera esos recursos. Es por esto que los economistas estudian la manera en que las personas toman decisiones, cómo deciden las personas. Y esas decisiones van a estar relacionadas con su hacer diario, cuánto trabajan, qué compran, cuánto ahorran y en qué invierten sus ahorros. También estudian la manera en que las personas se interrelacionan. Examinan, por ejemplo, cómo una multitud de compradores y vendedores de un cierto bien determinan a qué precio se vende y en qué cantidad. Finalmente, los economistas analizan las fuerzas y tendencias que afectan a la economía en su conjunto, entre ellas el crecimiento del ingreso promedio, la porción de la población que no encuentra empleo y la tasa a que se incrementan los precios. Esto nos ilustra que nos movemos desde la manera en que las personas toman sus decisiones a nivel personal, a luego ir a la manera como las personas interactúan. ¿Qué es interactuar? Actuar con otros, relacionarse con otros. Partimos del individual a relacionarnos con otros y luego llegamos a las fuerzas y tendencias que afectan a la economía en su conjunto, a la economía del país, a la economía global. Este es el tema que vamos a abordar hoy. Cómo las personas actúan, se relacionan con otras y qué pasa con la economía en su conjunto. Para ello, esto está enmarcado en los 10 principios de la economía, que van a estar, ya lo vimos, van a estar definidos por 3 grandes grupos. Cómo toman decisiones las personas, cómo interaccionan y cómo funciona la economía en su conjunto. La primera tiene 4. Las personas enfrentan a disyuntivas. El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Las personas racionales piensan en términos marginales y luego las personas responden a los incentivos. El segundo bloque tiene 3 principios. El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y 7. Algunas veces los gobiernos pueden mejorar los resultados del mercado. Y luego tenemos el último bloque, 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios aumentan. Y el 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Ahora se analizará cada uno de ellos detenidamente. Principio 1. Las personas se enfrentan disyuntivas. Quizás hayan escuchado el refrán que dice: nada es gratis en la vida. Este refrán es muy cierto, ya que para obtener lo que deseamos, por lo general, tenemos que renunciar a algo que también nos gusta. Tomar decisiones significa elegir entre 2 objetivos.
siempre vamos a estar enfrentándonos a decisiones. A decisiones. ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? ¿Qué es lo correcto? Nos vamos a estar enfrentando a objetivos. Es como cuando venimos por un camino, llegamos a un momento donde ese camino se bifurca y agarra para acá y tiene otro para acá. No podemos irnos por los dos caminos a la vez. Necesariamente hay que irse por uno. Entonces, eso de elegir entre dos objetivos, eso de tomar un rumbo o el otro, es exactamente lo que nos está planteando aquí. Disyuntivas. Esa es una disyuntiva, decidir entre uno u otro, ya que no podemos hacer las dos acciones a la vez. Entonces aquí tenemos en la sociedad que la sociedad se va a enfrentar a la disyuntiva entre la eficiencia y la igualdad. Eficiencia significa que la sociedad obtenga los máximos beneficios de los recursos escasos. Hay que sacar el mejor provecho de los recursos porque son escasos. Eso nos dice la eficiencia. Pero luego también tenemos la igualdad. Significa que dichos beneficios se distribuyen de forma equitativa entre sus miembros. En otras palabras, eficiencia se refiere al tamaño del pastel económico e igualdad a la manera como se reparte el pastel entre los diferentes individuos. Imagínense que ustedes tienen una fiesta en su casa y a la hora de la celebración, a la hora después de la piñata de los niños o de para celebrar el cumpleaños, se saca un pastel. Pues si ese pastel es grande y los invitados son pocos, seguramente a cada uno les va a tocar un pedazo grande del pastel. Pero si ocurre a lo contrario, el pastel es pequeño y los invitados son muchos, hay que ver cómo se reparte ese pastel en trozos pequeños, pero todos los invitados tienen que participar del mismo. Igual sucede con las sociedades. Los recursos son limitados y la población es mucha. Entonces, ¿cómo hacer para que esos recursos se aprovechen de la mejor manera y generar el mayor bienestar para la población? Principio 2. El costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtenerlo. Debido a que al tomar decisiones los individuos se enfrentan a disyuntivas, ya vimos esto, es necesario comparar los costos y los beneficios de los diferentes cursos de acción que se pueden tomar. Sin embargo, en muchos casos, el costo de una acción no es tan evidente como podría parecer al principio. ¿Quién nos está indicando esto? Pues que las acciones tienen costos. Y cuando nos enfrentamos a la disyuntiva, hay que hacer un análisis de costo. Y nos lleva a definir lo que aparece aquí, costo de oportunidad. El costo de oportunidad de una cosa es aquello a lo que renunciamos para obtenerla. Tenemos dos cosas enfrente. No podemos obtener las dos, solo podemos obtener una. Tenemos que renunciar a una para tener la otra. Necesariamente es así. Entonces, aquí nos enfrentamos a ese costo de oportunidad, bajo el entendido de que como personas racionales que analizan la situación, van a elegir la mejor opción. Entonces van a aprovechar de la mejor manera ese costo de oportunidad, que siempre vamos a renunciar a lo que nos da menos beneficio, a lo que nos da menos ganancia, y que la opción que vamos a elegir es la que nos va a dar mayor ganancia o mayor beneficio. Cuando tomamos una decisión, debemos ser conscientes de los costos de oportunidad que acompañan a cada una de nuestras posibles acciones.
Principio 3. Las personas racionales piensan en términos marginales. Una persona racional que piensa, dada la oportunidad sistémica y deliberadamente hace todo lo posible por lograr sus objetivos. El término cambio marginal se emplea para describir los pequeños ajustes que realizamos a un plan que ya existía. Es importante resaltar que margen significa borde, y por eso los cambios marginales son aquellos que realizamos o se realizan en el borde de lo que hacemos. Las personas racionales a menudo toman decisiones comparando los beneficios marginales y los costos marginales. Aquí se destacan algunas cosas importantes, como el detalle de que los ajustes, este cambio marginal que está aquí, se va a hacer sobre un plan que ya existe. O sea, el plan ya existe y le vamos a hacer ajustes, cambios. Y esos cambios se llaman ajustes marginales. Por eso se define margen como borde. Aquí también vamos a definir y a entender, marginal como adicional o extra. Así vamos a entender marginal. Esta palabra marginal la vamos a interpretar como adicional o extra. Este término marginal lo vamos a entender como adicional o extra. Para que se entienda, vamos a poner un ejemplo. Una empresa que produce automóviles tiene planificado para un año producir 1000 vehículos de un modelo. Ese es el plan que ya existía. 2000, el plan que ya existía. Resulta que se presenta la posibilidad de fabricar un vehículo más, uno solo, un vehículo, no otros 1000, uno nada más. Entonces el plan era 1000 vehículos, se va a producir un vehículo más. ¿Qué es este vehículo más? Pues este vehículo más es una producción adicional o extra. Por lo tanto, este va a ser marginal. Este es un cambio marginal. Estamos haciendo una adaptación a este plan. Este vehículo es un ajuste marginal. Y esto va a tener algunas implicaciones, porque ese vehículo adicional que se está produciendo, como no estaba contemplado, hubo que mejorar el plan y hacerle cambios, va a recibir el nombre de producto marginal. Porque es extra, estamos adicionándolo. Y este producto marginal va a provocar que se incurra en un costo marginal, porque no teníamos planificado el costo de producir ese carro. Pero también producir ese carro le va a dar a la empresa una ganancia marginal. Ya desde aquí podemos ir sacando conclusiones que el término marginal, que significa al borde, que significa adicional, que significa extra, que son ajustes a un plan que ya existía, va a estar muy ligado a las variables económicas. Y que cuando veamos una variable económica acompañada de la palabra marginal, ya de hecho se va a deducir que es un ajuste que se está haciendo a esa misma variable. Principio 4. Las personas responden a los incentivos.
Un incentivo es algo que induce a las personas a actuar. Y ese incentivo puede verse como una perspectiva de un castigo o de una recompensa. Las personas racionales responden a los incentivos debido a que toman decisiones comparando los costos y los beneficios. Hay dos maneras de hacer que las personas cumplan con algo. Una es la manera coercitiva, a través de una ley, a través de imponer un castigo o a través de la motivación, incentivándolas. Caso bien claro es el de la pandemia de la COVID-19. Se puede hacer que las personas tomen las medidas de bioseguridad por dos vías. Una es un decreto del gobierno que diga: se meterá a la cárcel a la persona que no use la mascarilla, que salga a la calle sin protegerse, va para la cárcel una semana. Es casi seguro que las personas, en cuanto vean que meten a los primeros presos, inmediatamente van a acatar las medidas. Pero esa es una manera de castigo, es una manera coercitiva, pero también se puede hacer incentivándolos, haciéndoles saber que hay que cuidar la salud, porque lo primero que nos puede pasar es que si nos da COVID, nos vamos a morir. Y que vamos a contagiar a nuestras familias, a los seres que más queremos, a nuestros amigos. Entonces, podemos actuar de las dos maneras: sobre la ley o sobre los incentivos. Y vamos a ver que de esto se valen los que se dedican al comercio. A través de los anuncios comerciales, donde se promocionan los diferentes artículos que consumimos, se actúa a través de los incentivos. Nos motivan a consumir, nos motivan a comprar. Entonces, las personas responden a los incentivos, a las motivaciones. Principio 5, que ya estamos en el segundo bloque. ¿Cómo interactúan las personas? El comercio puede mejorar el bienestar de todos. Los países, como las familias, se benefician del comercio entre sí, ya que les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios. Los centroamericanos, los norteamericanos, los asiáticos o los europeos son tanto nuestros socios como nuestros competidores en la economía mundial. Vamos al supermercado, vamos al mall, vamos a cualquier lugar donde venden bienes y servicios, y ahí encontramos a nuestra disposición una inmensa cantidad de bienes y servicios para satisfacer las necesidades. Honduras es una economía muy abierta, y si van a un supermercado van a ver que casi la totalidad, un 90 o un 95% de los productos que se venden ahí no son hondureños, vienen del extranjero, vienen de países muy distantes como China, Japón, Europa. Sin embargo, están ahí a nuestra disposición gracias al comercio. Si usted quiere un artículo chino, no necesita ir a China, un comerciante se lo trae. Si usted quiere un carro japonés, no necesita ir a Japón para comprarlo, aquí hay una distribuidora. Eso gracias al comercio. Entonces el comercio trae beneficios. Además, aquí nos plantea que el comercio va a permitir que las economías se vayan especializando. Especializarse significa que puede hacer los artículos de mayor calidad, de menor costo y ser más competitivos. Pero el mensaje que tenemos que ver aquí es así como está planteado en el título: el comercio puede mejorar el bienestar de todos. Sexto principio: los mercados son por lo general un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y define la economía de mercado como la que asigna los recursos por medio de las decisiones descentralizadas de muchas empresas y hogares que interaccionan en los mercados de bienes y servicios. Fíjense qué interesante. Dice decisiones descentralizadas, o sea, actúan por voluntad propia, actúan de acuerdo a sus intereses. Entonces, en esa economía de mercado va a llegar un montón de compradores, un montón de vendedores, van a tener una interacción, se van a poner de acuerdo sobre qué comprar, qué fabricar y a qué precio.
En 1776, Adam Smith, en su libro titulado Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, hizo una de las observaciones más famosas en la economía. Es decir, afirmó que los hogares y las empresas interaccionan en los mercados como si fueran guiados por una mano invisible, que los lleva a obtener los resultados deseables del mercado. Este Adam Smith nos va a plantear una observación famosa en la economía que se llama la mano invisible. Y nos plantea la mano invisible como el mercado. Que ese mercado es un mágico. Unos lo consideran como algo divino, que tiene el poder de dirigir la actividad económica entre productores y consumidores, y que esa mano invisible actúa de manera tan misteriosa que puede decidir sobre lo que las personas necesitan, que puede decidir sobre los empresarios para guiarlos sobre qué producir, y puede decidir a qué precio se van a vender los artículos. Es una especie de magia, así la plantea Smith. Esa magia es la que va a dar los resultados deseables en el mercado. Todo el mundo va a salir contento. El consumidor encuentra lo que busca y va satisfecho. Y el productor vende a buen precio y obtiene la ganancia que esperaba. Así la plantea Smith, la mano invisible. Pero todo tiene sus peros. Caemos al principio 7. Los gobiernos pueden algunas veces mejorar los resultados del mercado, aun cuando, en general, la mano invisible dirige a los mercados a asignar los recursos para maximizar el tamaño del pastel económico. Esto no siempre se logra. Los economistas utilizan el término falla de mercado para referirse a una situación en la cual el mercado por sí solo no asigna eficientemente los recursos. Aquí se nos está planteando algo bien interesante. Se está diciendo que el mercado tiene fallas, que el mercado es imperfecto, que la mano invisible no es tan eficiente como nos la pintan, que esa mano invisible no es capaz de organizar los mercados de manera eficiente, y que el mercado tiene fallas, y que tiene que haber alguien que corrija esas fallas. Eso es lo que nos está diciendo. Una falla de mercado sería el hecho de que la empresa, en afán de ganancia, va a tratar de incurrir en los menores costos posibles. Entonces monta una planta química a la orilla del lago, y para ahorrarse fondos prefiere contaminar el agua del lago echando todos los desechos tóxicos ahí, y no le importa que la comunidad tome desagüe para su uso. Ellos la contaminan y le hacen un daño al medio ambiente. Esa se llama una falla de mercado. Es una imperfección del mercado. El mercado entonces tiene fallas. El mercado no es perfecto, y como esa hay otras fallas contra el medio ambiente, contra el mismo ser humano. Es explotado. Entonces, ¿qué se nos plantea aquí? Que el mercado falla. Una de las causas posibles de esta falla del mercado se conoce como externalidad, y la externalidad se define como el efecto que las acciones de una persona tienen sobre el bienestar de otra. Ya vimos la contaminación. Ya vimos una mina tira las aguas al río después de lavar sus minerales. Esas se llaman externalidades. Esas acciones de una persona o de un grupo de personas que son empresarios sobre una comunidad. Otra posible causa de una falla de mercado es el poder de mercado, que se refiere a la habilidad que tiene una sola persona o empresa, o un grupo pequeño de personas o empresas, para influir indebidamente en los precios del mercado. Antes de salirnos de aquí, tenemos que tener bien claro que el Estado es el que puede corregir las fallas de mercado. El Estado.
y vayamos aprendiendo a manejar algunos conceptos, porque yo estoy hablando de Estado. Y siempre que nos vamos a referir a este Estado se va a escribir con mayúscula. Y aquí lo que se nos plantea es otra palabra que dice gobierno. No es lo mismo gobierno que Estado. El Estado es permanente. El Estado es el territorio, la población y las autoridades. Y eso es permanente. Honduras existe como nación independiente hace 200 años. Este año se va a conmemorar los 200 años de independencia. Y los gobiernos son transitorios. Son electos para que dirijan el país. Bueno, en el caso de Honduras por 4 años, aunque este gobierno ya lleva 8, ¿no? Cerca de los 8. Pero, como sea, los gobiernos van a ser transitorios y el Estado va a ser permanente. Entonces, este Estado, a través de las autoridades que se llaman gobierno, son los que tienen la capacidad de corregir esas fallas de mercado que siempre va a dejar esta que se llama mano invisible, que no es tan perfecta como se nos pinta. Así tiene que verse esa relación. El gobierno es el que tiene la capacidad de corregir las fallas del mercado. Y aquí vamos a ver lo que es poder de mercado. Un mercado competitivo es el que veníamos viendo. Un mercado competitivo es aquel donde hay muchos compradores, muchos vendedores, interaccionan, el precio lo pone el mercado debido a la negociación que se hace ahí. Pero esto que se llama poder de mercado, que es una falla de mercado, nos lleva a conocer la figura del monopolio. Y la figura del monopolio es aquel caso donde solo hay un único vendedor de un bien o servicio. Un único vendedor de un bien o servicio. Y entonces, como es único vendedor, no tiene competencia, él puede elevar los precios, producir la cantidad que quiera, venderla donde quiera, y él tiene control sobre el bien o servicio. También existe la figura del oligopolio, situación de mercado donde el número de vendedores es muy reducido, de manera que controlan las ventas de determinados bienes y servicios como si fueran un monopolio. El monopolio es cuando solo hay uno, único. Oligopolio es cuando hay pocos, 2 o 3. La telefonía celular, ¿cuántas empresas hay en Honduras? 2. Se ponen de acuerdo y suben el precio. Las cementeras, ¿cuántas hay en Honduras? 2. Se ponen de acuerdo y suben el precio del cemento. La leche, ¿cuántas hay? 2 plantas procesadoras de leche. Las azucareras, igual. O sea, Honduras hay muchos, o no muchos tal vez, pero sí varios oligopolios que terminan actuando como un monopolio porque tienen control sobre el bien o servicio. Y esa es una falla de mercado que tiene que estar siendo regulada por el Estado. Principio 8. El nivel de vida de un país depende de su capacidad para producir bienes y servicios. ¿Cómo se explican las grandes diferencias entre los niveles de vida de los diferentes países y en las distintas épocas? Casi todas las variaciones de los niveles de vida pueden atribuirse a diferencias existentes entre los niveles de productividad de los países. Aparece un término nuevo, productividad. ¿Y qué es productividad? Cantidad de bienes y servicios producidos en cada unidad de trabajo. En los países donde los trabajadores son capaces de producir una gran cantidad de bienes y servicios por unidad de tiempo, la mayoría de las personas disfrutan de un alto nivel de vida. Al mismo tiempo, en los países donde los trabajadores son menos productivos, la mayoría de la población lleva una existencia más precaria. Productividad es la clave del desarrollo, eso es lo que nos dice aquí. Y productividad es la cantidad de bienes y servicios producidos en cada unidad de trabajo. Los países con mayor productividad producen mayores bienes y servicios y mejor vive su población. Los países con menor productividad producen menor cantidad de bienes y servicios. Por lo tanto, la población es más pobre. Así tenemos que ver esto, ¿no? Este principio es muy importante y vamos a trabajar con él, vamos a profundizar cuando en el tercer parcial hablemos sobre el desarrollo del país y vamos a ver que las diferencias en los desarrollos de los países del mundo va a estar fincado en este
principio de la capacidad para producir bienes y servicios, la que está determinada por lo que se conoce como productividad. Principio 9. Cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios incrementan. La cantidad de dinero que circula en la economía debe estar acorde al tamaño de la misma, ya que el exceso de dinero genera inflación. O sea, el dinero que anda circulando no tiene que ser una cantidad exagerada, ni tiene que ser una cantidad muy limitada. Los dos extremos son malos. Si hay mucho dinero, malo, genera inflación. Y si hay poco dinero, no se pueden realizar las transacciones. Entonces, la cantidad de dinero que circula en la economía tiene que estar acorde al tamaño de la misma. El dinero tiene velocidad. Cambia de manos constantemente. Nos pagan el sueldo hoy, inmediatamente empezamos a pagar. Pagar la tarjeta de crédito, el cable, el agua, la luz. Hay una redistribución y este dinero circula. Entonces, Banco Central, que es el que administra la política monetaria, ya tiene una fórmula para calcular la cantidad de dinero que circula y está controlándola constantemente. Está soltando dinero para que circule, está contrayendo la base monetaria para retirar dinero y es un juego de estira y encoge para mantener la cantidad de dinero necesaria únicamente en circulación. ¿Por qué? Demasiado dinero va a ocasionar lo que se llama inflación, incremento en el nivel general de los precios de la economía. Y cuando los precios suben, sucede que deteriora la capacidad de consumo de las personas. Al subir los precios, ya no puede consumir la misma cantidad de bienes y servicios que adquiría con determinado nivel de ingreso. Principio 10. La sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. Ya sabemos que es disyuntiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Aun cuando a largo plazo el principal efecto de un incremento de la cantidad de dinero es un nivel de precios más alto, a corto plazo su efecto es más complejo y controvertido. En la economía, un incremento de la cantidad de dinero estimula el nivel total del gasto y por ende la demanda de bienes y servicios. Con el tiempo, un incremento de la demanda puede ocasionar que las empresas incrementen sus precios, pero antes de que esto suceda, este incremento de la demanda estimula a las empresas para que produzcan más bienes y servicios y contraten más trabajadores. Un incremento del número de trabajadores contratados reduce el desempleo. Se ve un tanto complejo, pero lo que nos quiere decir esto es que hay que estar equilibrando la balanza entre inflación y desempleo, porque mantener una inflación baja puede significar pérdida de puestos de trabajo. Tener una inflación un tanto más alta puede significar que se generen más puestos de trabajo, pero al incrementarse los precios están perjudicando a los consumidores porque el ingreso ya no les va a ajustar. Eso es lo que significa esto, ¿no? Por eso lo que nos plantea aquí es una disyuntiva entre la inflación y el desempleo. Si quiero tener baja inflación, puedo perder puestos de trabajo. Si quiero tener más puestos de trabajo, puedo tener más inflación. Es aquí entonces donde se va a necesitar toda la creatividad de las autoridades que dirigen el país para mantener en equilibrio esta situación. Y aquí tenemos algo que es de macroeconomía, pero que se presenta en el capítulo y hay que verlo y analizarlo, que son las fluctuaciones de la actividad económica como el empleo y la producción. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Pues nos está mostrando que la economía tiene fluctuaciones que
está cambiando constantemente. Podemos poner en este eje vertical la producción. Aquí pongamos producción. Aquí pongamos años. Y las economías del mundo más o menos tienen este comportamiento. Suben, bajan, suben, bajan, suben. Llegamos a 2020, llegó la crisis sanitaria y ¡pum! Nos bajó de un solo. Este es el comportamiento típico de todas las economías. Y a esto se le conoce como fluctuaciones de la actividad económica. Y van a afectar el empleo y la producción. Para ver esto vamos a tener suficiente tiempo en el futuro, pero ya de un solo vamos conociendo de que la economía está sujeta a fluctuaciones de la actividad económica que van a afectar muchas variables, entre ellas el empleo y la producción. Con esto hemos cubierto nuestro primer tema.